Y ya estamos de regreso con nuestro amigo Óscar Obregón, nuevamente aquí con nosotros en la sección de Psicología para Todos. Porque hoy traemos un tema que ahorita estábamos platicando, el duelo. En México platicábamos que tenemos la celebración a la muerte, Claro. más no la cultura a la muerte y Exacto. todo lo que implica. Coméntanos qué es el duelo. Bien, pues primeramente muchísimas gracias, Chema, es un placer estar por acá y bueno, compartir ahora este tema que tiene que ver justo pues con los procesos de muerte. Y el duelo es justamente una, digamos, es una característica, es un proceso y que al final de cuentas se da mucho justo cuando muere un ser querido. Un ser querido. Esto puede ser cualquier persona que nosotros querramos, cualquier persona o incluso animales, ¿no? Sí. Un ser querido, un ser. Y que obviamente pues nos va a traer ciertos estados de tristeza, de angustia, de negación, de depresión y bueno, finalmente la aceptación. Justamente el proceso de duelo tiene estas características. Primero, pues la negación. No puedo creerlo, no puede ser, no puede ser que tal persona o tal familiar o tal amigo o tal haya fallecido. No puede ser. Entonces viene la negación. Es un estado de shock. Entonces este estado de shock obviamente pues nos desequilibra emocionalmente. Después corroboras que definitivo ya está la persona fallecida y bueno, pues obviamente viene esta sensación de intensa tristeza. Mucha tristeza, mucho dolor en ese sentido, del alma, ¿no? De las emociones. Y al final de cuentas también viene este enojo y este rechazo. Son una serie de emociones todas revueltas, Chema, todas encontradas, todas como si los pusiéramos en una licuadora, todas revueltas estas emociones. Viene la negación, viene la ira, viene el enojo, viene quién fue, ¿no? El médico que la estaba tratando, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Entonces es una serie de emociones, todas encontradas, todas revueltas. Finalmente, bueno, viene un proceso de aceptación al final de esto y bueno, pues en este proceso de aceptación pues también vienen otras características pues que son obviamente pues dependiendo si fue una persona con la que tenías mucho apego, tal vez vivías con esa persona, pues bueno, ahora pues qué hacemos con la ropa, ahora qué va a pasar con sus cosas, nos las vamos a quedar, las vamos a repartir. ¿Qué vamos a hacer, no? Sí. En ese sentido. Existen varias, pero dos tipos de muertes que vamos a revisar el día de hoy. Una de ellas es la muerte repentina, que de la noche a la mañana. Estaba bien ayer, acabo de hablar con esa persona apenas hace unos momentos y de repente pues ya no está. Esa sería la muerte en ese sentido de repentina que genera un estado de shock muy fuerte, muy impactante. Y la muerte esperada, vamos a hablar de esas dos, que es la muerte en donde, bueno, pues ya la persona está enferma y más o menos te medio vas preparando para eso. Como bien lo comentabas, el 1 y 2 de noviembre nosotros acá en México pues tenemos esta celebración, sin embargo, pues eso, no estamos tan preparados al final de cuentas, ¿no? Para tener estas emociones así todas. Y justamente por eso no queremos hablar muchas veces al respecto, ¿no? ¿Es necesario que se les hable a los niños de la muerte? Sí, claro. Ejemplo, en los niños, por ejemplo, existen una serie de características bien importantes. Hablarles en un idioma que ellos obviamente más o menos vayan entendiendo, de 3, 4, 5 años. Es importante regalarles a lo mejor unas mascotas, por ejemplo unos pececitos o un gatito o un perrito, para que en algún momento dado de la vida, pues bueno, sabemos que el pececito pues tiene un tiempo de vida corto, entonces bueno, ahí se va preparando en ese sentido al niño, ¿no? Para que vaya entendiendo cómo es el proceso. Exactamente. Platicábamos también ahorita que dentro del duelo se aborda la tanatología. Sí, claro. La tanatología, ¿cómo puede ayudarle a una persona que está viviendo este proceso de duelo? Bien, la tanatología es la ciencia que estudia los procesos de duelo, los procesos de muerte y todos sus componentes. Todos. No solamente la persona que está en el proceso de la muerte, sino también todos los demás familiares. Entonces, se aborda desde la perspectiva psicológica, claro, desde sus creencias, desde su religión, desde sus creencias en términos generales.
Y es ahí donde, bueno, se va abordando y se va llegando. La idea es llegar a la aceptación. La idea es llegar a que finalmente, bueno, lo procese y que al final de cuentas, pues, lo pueda asimilar. Claro. ¿Cómo es este proceso para prepararse? ¿Cómo las personas que no ha fallecido su familiar o que no está enfermo, sino simplemente irnos preparando en la vida para un proceso de duelo? Súper padrísima tu pregunta, mi estimado Chema. Creo que la parte más importante de los procesos de duelo y de muerte no es la muerte en sí, sino la vida. Entonces, por ahí leí en algún momento un meme que decía, le decía Charlie Brown a Snoopy, Snoopy, algún día nos vamos a morir. Y le dices, no, pero pues sí, pero todos los demás días no. Entonces, justamente de eso se trata de que vivas la vida intensamente, de que cada vez que tengas la oportunidad de estar con tus familiares, con tus seres queridos, pues puedes tener la oportunidad de compartir, de abrazarlos, de besarlos, de decirles que los amas, de decirles, si tienes alguna anécdota, recordarla. O sea, de eso se trata la vida. La vida se trata de llevar a lo profundo de tu mente momentos. Es que es lo que nos llevamos finalmente. Toda persona, no nos llevamos ni siquiera el cuerpo que traemos. Nosotros como individuos, como seres, ¿cómo podemos apoyar a una persona que está viviendo un momento de duelo? ¿Qué le podemos decir o cómo la podemos hacer sentir? Va a depender muchísimo, te platicaba el sistema de creencias, su sistema de religioso incluso, puede ser también, o su sistema de creencia en la próxima vida, dependiendo cómo, ¿no? Entonces va a depender mucho eso. Y obviamente, pues eso, por ejemplo, en consulta se ve mucho, manejamos mucho, primero en la historia clínica, vamos revisando qué religión tiene, qué tipo de creencias tiene, si es más espiritual o no. Curiosamente, una persona que no es tan espiritual, curiosamente tiene un poquito más de miedos a la muerte, fíjate. Es un dato curioso que de una u otra forma he tenido la oportunidad de investigar. Y que al final de esto, la parte más fundamental es, repito, la vida en ese sentido, ¿no? Sí, es que como que en cierta manera los que estudian el espíritu o los holistas, claro, se preparan con la mentalidad, hay algo más allá. Exacto, justamente. Entonces, cuando empiezas a ver que del otro lado, digámoslo así, existe una serie de experiencias o de cosas, pues más allá de este cuerpo, entonces ahí es donde empiezas a darte como a aceptarlo, ¿no? Como a empezar a procesarlo, como a empezar a darte cuenta que no todo es materia finalmente. Y al final de cuentas la física cuántica también lo ha venido determinando, o sea, esto ya no solamente está en el terreno de la espiritualidad, quiero dejarlo bien en claro. La física cuántica ha demostrado que somos seres energéticos, así de simple, así de sencillo. Entonces, una persona fallece, muere el cuerpo, pero su energía viaja, su energía se transforma en ese sentido, digámoslo de alguna forma, ¿no? Entonces, son estudios bastante interesantes. Bastante complejos. Bastante complejo, en definitivo. Pero en resumen, es eso. Las personas que no lloran durante el duelo, durante el fallecimiento, ¿es normal? ¿Tienen que llorar? ¿No es necesario que la persona llore? ¿Cómo funciona ahí? Ahí son dos aspectos bien importantes. Uno, puede ser, depende mucho, ¿no? Uno, puede ser que la persona no esté procesando bien el duelo y entonces esté atorado en sus emociones. Y entonces está como ciclado, ¿no? Está viendo el féretro, está viendo todos los demás y vienen y lo abrazan y pues ya está así como, pues sin procesar. Ese es el estado de shock. Incluso puede estar todavía en el estado de negación, ¿sí? Entonces puede estar en estado de shock. O simplemente otra persona que no tenga tanto apego, que no haya tenido tanto apego, pero simplemente pues está ahí porque pues es familiar tal vez, va y todo, pero pues no tuvo a lo mejor tanto relación con la persona que falleció. Entonces, pues nada, pues estás ahí, pues respetando obviamente todos, pues estás porque eres familiar, pero al final de cuentas pues no hubo una relación tan cercana con ese familiar, ¿no? ¿Cuánto puede durar una etapa de duelo? Un proceso de duelo sano, más o menos de 6, 8 meses a un año más tardar.
Un año más tardar. Que es justamente más o menos son en las distintas religiones, más o menos es un periodo de rezos y todo esto, ¿no? Entonces, más o menos de 6, 8 a un año. Después de un año, si la persona sigue teniendo llanto incontrolables, no sale, significa que está en estado de depresión, significa que hay que hacer ya algo se desencadenó otro problema. Exacto, que es la depresión. Sí. Me imagino que ahorita que comenta lo de los rezos, varias veces como que la intención de los rezos es pues precisamente preparar a la persona, o sea, los familiares, o sea, irse soltando bueno, o sea, ya falleció, tienes que irlo asimilando y al año recordarlo. Exacto. Que pues es un aniversario luctuoso, sí, pero por así decirlo, ya está en un lugar mejor. Exacto. Y ya la persona ya lo está aceptando, ya lo vas aceptando. Entonces, por eso es importantísimo todos estos procesos. Alguien me preguntaba, oye, de pronto, Oscar, si será bueno o no que la persona vaya y vea el lugar, el féretro. Sí, es importante. Es muy importante, porque si no se queda como inconcluso en ese sentido el proceso de duelo, ¿no? Sí, es como que tenemos que asimilarlo, como comentas, son etapas. El duelo es una etapa que todos vamos a vivir en algún momento. Todos los que estamos vivos, pues en algún momento vamos a fallecer. Claro. Pero danos sus redes sociales, tus números, donde te pueden contactar, sobre todo si estamos viendo que algún familiar pues no ha podido superar ahorita esta etapa de duelo, para que te contacten y puedas ayudarles. Con todo gusto, con todo gusto. El teléfono del consultorio es el 833-430-2482, 430-2482 es el del consultorio, y las redes sociales son Instituto de Hipnosis Natural, o al personal, Oscar Hipnosis, también me pueden encontrar por ahí. Perfecto, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, con este tema del duelo. Ya saben, los que quieran volver a ver pueden verlo a través de Esfera TAM, ahí vamos a subir todos los videos y también todas las preguntas que tengan. Vamos a un corte comercial y regresamos con más.